Buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las terapias avanzadas en enfermedades huérfanas. Yo soy médico genetista, trabajo en el Instituto de Genética Humana y también con la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas. Primero vamos a hablar un poquito sobre las definiciones, qué son y cómo funcionan esas terapias. Vamos a ver cómo se clasifican las diversas formas de terapias avanzadas, profundizar un poquito en una terapia avanzada que hoy en día está teniendo mucho impacto, que es la terapia génica, y finalmente tocar cuáles son los posibles retos para Colombia y Latinoamérica con este nuevo tipo de terapéutica. En definiciones podemos primero recordar que la medicina y en general todo el tema de salud siempre ha trabajado dentro del dogma central de la biología en el final, en el fenotipo. Recuerdan ustedes que el ADN se replica, luego para expresarse por el proceso de transcripción se convierte en ARN y por el proceso de traducción va a la proteína. Esto es lo que llamamos hoy el fenotipo. Piensen ustedes en los fenotipos médicos, por ejemplo, dolor, y si yo tengo fenotipo dolor, entonces utilizo una terapia farmacológica y puedo utilizar también, por ejemplo, terapia física, calor, como terapia no farmacológica. Ahí lo que estoy haciendo es cambiando el fenotipo. Piensen en otra patología como en la apendicitis. El cirujano entra, extrae el apéndice y el paciente queda curado. Pero recordando el dogma central de la biología, está muy claro que todos los fenotipos, o sea, todas las enfermedades, están codificadas en nuestra información genética. Por lo tanto, yo solo me enfermo de lo que tengo en mis genes. Si yo cambio entonces la información genética de base, esa enfermedad no se va a expresar. Y eso entonces es muy interesante porque las nuevas propuestas es trabajar desde el inicio, trabajar desde el DNA, trabajar desde la susceptibilidad a tener una enfermedad, a tener un fenotipo. Y ahí es donde están situadas la mayoría de terapias avanzadas. Las terapias avanzadas se pueden dividir en tres grandes grupos. La terapia génica, que será introducir material genético o cambiar material genético en la célula que está alterada. La terapia celular, en donde la principal protagonista va a ser las células madre. Y la ingeniería de tejidos, que ya relativamente la conocemos hace tiempo, en donde podemos reemplazar con tejidos vivos o tejidos tratados eh, otro en el cuerpo que haga falta. Por ejemplo, un hueso que tuvo una fractura conminuta, que está muy dañado, y podemos obtener un hueso de otra persona y ponérselo a este huésped. ¿Quién se beneficia con las terapias avanzadas? Cuando oímos hablar de terapia génica, siempre pensamos en enfermedades genéticas. Entonces pensamos en las enfermedades que son de transmisión dominante, recesiva, ligadas a X, y que uno piensa en ellas y son muy pocos pacientes. Claro, cuando uno junta a todos los pacientes, que es lo que llamamos enfermedades huérfanas, vamos a tener una gran cantidad de enfermedades. Pero lo más interesante de las terapias avanzadas es que no solamente están dirigidas para enfermedades genéticas, principalmente que hoy en día se clasifican como huérfanas, sino que también se pueden utilizar, y es en donde más están investigando, para enfermedades adquiridas y frecuentes. La principal, por supuesto, el cáncer. O sea que aquí tenemos realmente unos blancos terapéuticos muy heterogéneos, pero muy interesantes para manejar múltiples enfermedades. Miremos cómo podemos clasificarlas, algunas maneras de clasificarlas. Empecemos por la terapia génica. La terapia génica, en esta gráfica se ve cómo yo puedo entonces introducir un gen terapéutico. Este es un paciente que tiene una mutación en los genes con los que nació, y ese gen terapéutico yo lo puedo introducir con diferentes vectores. Uno de los vectores más utilizados van a ser los vectores virales, principalmente los adenovirus. Sabemos manejarlos muy bien, ya hay una gran cantidad de investigaciones y experiencias que hacen que sea de fácil manejo, y hoy en día no es solo sino recordar las vacunas para COVID, que algunas de ellas, como por ejemplo la de AstraZeneca, están basadas en vectores virales para introducir material genético a nuestras células. Aquí lo que introduciríamos sería un gen
que ya no tiene la mutación. Este vector viral entonces se le inyecta al paciente, piensen igualmente como si fuera una vacuna contra el SARS-CoV-2, y el paciente al llegar a esas células, ese vector con el gen corregido, entonces va a curar, entre comillas, el tejido que tiene el paciente que no está funcionando. Esa es una clasificación llamada in vivo, o sea, yo le inyecto en el vector que necesite, le inyecto la nueva secuencia genética al paciente. Pero existe otra terapia génica que es la ex vivo. Yo necesito modificar las células del paciente por fuera de su cuerpo en un laboratorio de genética molecular. Eso quiere decir que yo extraigo las células del paciente, las llevo a un laboratorio, ahí transfecto o transfiero la información genética nueva a las células y luego vuelvo a poner las células para que éstas vayan ahora a ejercer su función normal. Estas son células que nosotros llamamos transformadas o genéticamente modificadas. Entonces, fíjense que son dos tipos de terapia diferentes. Ahorita vemos algunos ejemplos, pero miren que una es más compleja que la otra en cuanto a su parte operativa, porque estas terapias génicas in vivo pueden llegar inclusive empacadas, pueden llegar en un frasco como si fuera un medicamento común y corriente, mientras que las terapias ex vivo necesitan ser extraído el tejido del paciente, en algunos casos con cirugía, y luego volver a introducir las células modificadas al paciente con algún método que podría ser bajo visión ecográfica, por ejemplo. Así que ahí tenemos algunas dificultades. Miremos lo que podemos hacer con la terapia génica. Nosotros aquí tenemos un ejemplo de una célula que tiene mutaciones, están representadas por estas rayitas en el gen, y lo que hacemos es adicionar un gen nuevo que ya no tiene las mutaciones. Por lo tanto, esta célula que no producía la proteína normal, que funcionaba mal, al ponerle la secuencia nueva, va a funcionar normalmente. O sea que esa será la manera de corregir los errores de mutaciones en algunos tejidos. Pero si lo tratamos de aplicar a otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer, yo no solo meto o introduzco genes que corrigen la información genética de la célula, sino que podría, si soy selectivo, utilizando por ejemplo nanopartículas de lípido como las vacunas de Pfizer y Moderna, podría utilizar un gen que cuando se active haga que las células entren a apoptosis, o sea, un gen suicida. Eso podría ser interesante también porque entonces si yo tengo un vector que solamente infecta las células neoplásicas, entonces va esa célula a transformarse con el gen suicida y el tumor va a desaparecer o va a disminuir de tamaño para luego ser manejado a través de una cirugía. O sea que fíjense que yo puedo entonces ser mucho más específico y utilizar vectores que vayan directamente a solo las células que yo quiero transformar. La terapia génica que voy a llamar aquí 2.0, la terapia génica nueva. Las técnicas de edición genética cada vez están mejorando más. Estas técnicas, conocidas primero como CRISPR-Cas9, hoy en día hay una gran cantidad de variaciones del CRISPR, pero básicamente lo que hacen estas es que no introducen material genético nuevo, sino que la célula que tiene la mutación, yo introduzco el sistema de CRISPR-Cas9 y él corrige la mutación y la célula empieza a funcionar normalmente. Eso es muy interesante, porque entonces ya yo no necesito vectores virales o de otro tipo, sino que puedo hacer las modificaciones en los tejidos del paciente o las puedo hacer ex vivo sacando el tejido a un laboratorio y allí procesándolo. La terapia celular, ¿de qué se trata? Básicamente yo quiero regenerar la función de un tejido. Generalmente utilizamos células madre, que pueden ser embrionarias, que pueden ser células madre adultas, o las que se trabajan hoy en día, que son células madres inducidas. Se ponen en medios de cultivo con factores que están relacionados con un órgano específico, puede ser por ejemplo con el hígado, y por lo tanto esa célula madre tiende a ser un hepatocito o a generar un tejido hepático. Las más utilizadas, por supuesto, las hematopoyéticas, las mesenquimales, que son para, ustedes ya pues conocen seguramente, todos los tratamientos que hacemos con células madre hematopoyéticas. Aquí, ¿qué podría uno hacer?
por ejemplo, hacer inmunoterapia. Entonces, lo que se hace es que yo activo linfocitos TOB contra un antígeno específico que puede ser, por ejemplo, un antígeno neoplásico, un antígeno de un tumor, y por lo tanto este linfocito va a ir a destruirlo. O sea que lo que yo hago es cambiarle la genética a este linfocito, o sea que aquí podemos mezclar la anterior terapia génica con terapia celular, y ese linfocito activado va a ir a atacar células que van a ser dañinas. La otra manera de usar la terapia celular, un paciente que tiene diabetes no tiene islotes de Langerhans. Entonces lo que hago yo es, por terapia celular, induzco el desarrollo de nuevas células beta para que produzcan insulina y por lo tanto esa modificación me va a hacer un páncreas productor nuevamente de insulina y el paciente en teoría debería quedar curado de su diabetes. La ingeniería de tejidos, como les decía, es la que más conocemos. Lo que hacemos es reemplazar un tejido con otro, ¿no es cierto? Podemos reemplazar, por supuesto, pues hacer órganos artificiales. Todavía no se logra hacer un hígado y un páncreas completo, pero fíjense que piel ya se ha trabajado muchísimo. O sea que podemos hacer cultivos grandes para un paciente, por ejemplo, que sufra quemaduras graves y podemos reemplazar esa piel. Por supuesto, esto se mezcla con bioingeniería. Se pueden hacer impresiones de tejido, ya hay impresoras de tejido vivo, o se puede mezclar con tejidos inertes o con sustancias inertes para utilizarlas en el paciente. Y fíjense ustedes que uno podría mezclar las tres terapias que hemos visto. Modificamos una célula, esa célula crece y genera un órgano o parte de un órgano, y luego ese órgano lo aplicamos a un paciente y por lo tanto miren que estas terapias pueden ser una mezcla de diferentes estrategias. Y eso entonces, por supuesto, será pues muy interesante para buscarle soluciones a los problemas en salud que tenemos hoy disponibles. Miremos qué pasa con la terapia génica. Aquí estoy entrando, esta es un facsímil de la página de la FDA en los Estados Unidos. Hay 22 terapias aprobadas en Estados Unidos, 2 en Brasil. Muchas de ellas tienen que ver principalmente con terapias hematológicas, o sea que tienen terapias que son básicamente terapia celular. Ojo, por favor, con la terapia celular, porque la terapia celular tiene una mezcla que hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno busca en internet terapia celular, aparecen una gran cantidad de publicidades de cosas que no son realmente esta terapia que estamos diciendo acá. En general son personas que trabajan en estética y que venden productos de dudosa reputación. Miremos ahora un ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de terapias de este tipo. Una grave enfermedad, atrofia muscular espinal. Estos pacientes tienen una mutación en un gen, el gen que tiene que ver con que las motoneuronas de la médula espinal sobrevivan. Como el gen está mutado, entonces las motoneuronas se mueren y el paciente tiene una parálisis completa, pero con un desarrollo cerebral normal. Es dramático porque, por supuesto, hay diferentes tipos. La tipo 1 empieza muy, muy temprano y el paciente fallece a los pocos semanas o meses. La tipo 2, que son pacientes más grandes, hasta que llega una, que es la tipo 4, que se da en adultos. Pero claro, la que más nos interesa es la de los niños. ¿Qué se hace con esta enfermedad? Se utiliza un gen, el gen que está mutado, se pone dentro de un adenovirus y este gen se le pone de manera intravenosa en una sola dosis. Este gen va a ir a las células que producen la proteína que hace que sobrevivan las motoneuronas y que el paciente en teoría queda curado. Eso es maravilloso. Tiene un pequeño problema. La dosis cuesta $2 millones. Pero fíjense, es una sola dosis. Y eso, digamos, que cambia el panorama de una enfermedad que hasta ahora lo único que podíamos decirle a los pacientes era pues que se muera su hijo, que se muera su bebé en las mejores condiciones posibles. Era dolorosa, ¿no? Esto ya está aprobado en los Estados Unidos, en algunos países de Europa.
y ya se está utilizando. Claro, dirán 2 millones de dólares, pero es contra la curación de esos pacientes. Y quería mostrarles acá, miren un paciente con una atrofia muscular espinal, miren, totalmente hipotónico, pero miren algunos ejemplos. Este video está tomado de una asociación de pacientes con atrofia muscular que han sido tratados. Miren, este paciente tiene uno tipo 0, es muy grave. Estos pacientes en general se mueren muy rápidamente. Y este paciente, miren lo que hace, está sosteniendo la cabeza, cosa que un paciente con tipo 0 jamás hubiera podido hacer. Pero claro, este paciente fue intervenido a los 4 meses. Miremos otros pacientes ahora que ya fueron intervenidos más tempranamente. Este que ven ustedes corriendo acá tiene un tipo 2. Este niño debería estar acostado en una silla de ruedas o en una cama. Este niño se le dio la dosis a los 24 meses y miren lo que sucede. Corre como si fuera un paciente normal de su edad. Un niño de 13 meses empezó la terapia, es un tipo 1. Es un niño que no debe llegar al año de vida. A los 22 días se le inició la terapia, se está dando vueltas. Una niña que se inició la dosis a los 11 días no tiene síntomas. No tiene síntomas. O sea que miren que esto realmente cambia la vida de los pacientes totalmente. Una sola dosis. Claro, el diagnóstico tiene que ser temprano y por lo tanto los pacientes tienen que ser diagnosticados con rapidez e iniciado el tratamiento también de manera acelerada, ¿cierto? Pero miren ustedes realmente que el cambio es dramático. Pues digamos que yo que viví pues toda la genética de esta enfermedad, pues no teníamos otra cosa que decirles cuando la diagnosticábamos que pues se lo llevaran para la casa del paciente y esperaran su muerte allí en la casa. ¿Cómo se administra Zolgensma? Yo tengo un paciente afectado, lo llevo a un sitio que es un hospital, una IPS, consigo un gestor farmacéutico que me traiga el medicamento, la dosis, pues ya se imaginarán ustedes cómo hay que cuidar una ampolla que vale 2 millones de dólares, le aplico al paciente, lo hospitalizo y luego lo mando a la casa y le hago seguimiento a largo plazo. O sea que esta no es una terapia que tenga tantas complicaciones. Por supuesto, el costo va a haber que buscar la manera de financiar este tipo de terapias. Miremos otra para cáncer de próstata metastásico. Esta es una terapia ex vivo. O sea, que yo tengo que infundir el paciente 3 veces al mes, pero como es ex vivo, me toca sacarle células al paciente, tratarlas en un laboratorio y volvérselas a introducir. Esto lo que hace es hacer que los linfocitos del paciente sean muy activos y muy agresivos contra el antígeno de la fosfatasa ácida prostática, que es el que marca el tumor. O sea que lo que yo voy a hacer es hacer que los linfocitos T del mismo paciente se activen y acaben con el tumor. El costo, $93,000 cada fase de tratamiento. Las fases de tratamiento en un mes, miren, aquí el día, por ejemplo, miércoles, pues no, pongámosle martes, recojo la muestra del paciente, o sea, le tengo que hacer una leucoféresis, tengo que sacarle los linfocitos al paciente. Ese martes, el paciente se va para su casa. Yo tomo la leucoféresis, los glóbulos blancos, y los llevo a un laboratorio molecular. El gestor farmacéutico me entrega el vector donde están el material genético que va a activar a los linfocitos T. Introduzco esto en una bolsa, ¿sí? Para luego, el viernes, infundirle al paciente esta solución que ya fue activada y ya lo mando para la casa. 3 veces en un mes. Fíjense esto, aquí ya tengo un reto importante. Ya necesito no solamente un gestor farmacéutico que me venda un medicamento envasado, sino que me toca tener un laboratorio de genética molecular que haga la modificación de estas células. Y luego tener un sitio donde infundirlo y tener un aparato de leucoféresis para poder sacar las células. ¿Quién va a manejar esa contratación? ¿Se contrata todo el paquete? ¿Se contrata cada pedazo por separado? ¿Qué laboratorio molecular va a hacerlo? Esto es un laboratorio que tiene que estar muy cerca de un hospital.
Si pensamos en Colombia, no hay muchos laboratorios que tengamos cerca a los hospitales. Estos laboratorios de molecular están muy acostumbrados a hacer investigación básica y hacer un proceso de estos que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con farmacia, es otras gestiones de calidad que hay que realizar. Por lo tanto, hay que hacer que estos laboratorios cambien su modo de pensar. Y el último ejemplo es Luxturna, distrofia retiniana hereditaria asociada con una mutación. O sea, no a todas las distrofias retinianas hereditarias se le puede aplicar este tratamiento, solamente para los que tienen una mutación específica. Y eso pasa con algunas enfermedades hoy en día, que los medicamentos que están creando no son para todos los pacientes que tienen la enfermedad, sino para los pacientes que tienen una mutación específica. ¿Qué cosa interesante tiene esto? Dosis única, fíjense, otra vez es lo mismo, una sola dosis. La dificultad, necesito ponerla en la retina, o sea, necesito un oftalmólogo entrenado en hacer esta inyección. Es un vector de DNA complementario, produce un poquito de inflamación y en los dos ojos hacer el tratamiento vale unos $850,000. Dificultad, aquí ven ustedes una inyección retiniana, o sea, necesito un oftalmólogo que tenga los equipos para poder aplicarlo. Aquí están poniéndolo en esa capa de la retina y ya el paciente, en teoría, queda curado. O sea que miren lo interesante de todas estas terapias. Para terminar, ya he mencionado algunos retos, pero fíjense, ahora tenemos un problema. Y el INVIMA, las agencias reguladoras, saben cómo manejar medicamentos químicos, pero no saben cómo manejar medicamentos de este tipo. O sea que necesitamos entrenar a nuestras agencias reguladoras en los mecanismos para poder evaluarlos adecuadamente y decir si sí o no los aceptamos. Otro problema que tienen estos medicamentos en enfermedades huérfanas es que hoy estamos acostumbrados a que un antihipertensivo, la fase 3 la hacen con 5,000 pacientes, pero acá las fases 3 las hacen con 15 pacientes. Y ahí entonces los análisis de bioestadística para poder probar que realmente esto sí es efectivo y es seguro, pues van a ser diferentes a lo que estamos acostumbrados. Si vamos a hacer terapia ex vivo, necesitamos infraestructura y personal que sepa manejarla. Los protocolos de gestión de calidad en los laboratorios de investigación. ¿Cómo vamos a almacenar estos materiales? Imagínense ustedes una ampolla de $2 millones. Habrá que montarle seguridad aquí en Colombia, ¿no es cierto? Habrá que tener habilidades en el acceso a las vías de administración. Aquí en el tema de costos hay que ser muy creativos. Ahí hay que sugerir que nos demuestren realmente que los desenlaces son tan impactantes como ellos dicen para realmente pagar los precios full. Pero si no nos los demuestran, deberíamos estar pagando pues precios menores para que el riesgo se coordine entre el laboratorio que lo produce y el sistema de salud. Y por supuesto hay que integrar la asociación de pacientes. Las asociaciones tienen que aprender a saber que esto es para unos pocos pacientes, tienen que saber las limitaciones y tienen que saber que si no se diagnostica temprano es posible que no me sirva el medicamento. Pero a veces es muy difícil, por supuesto, por la angustia de los padres, poder convencerlos de que esto sucede. En fin, se requiere avanzar en normas específicas para poder evaluar este tipo de terapias. Hay que capacitar a los evaluadores, entrenar equipos de investigación y, por supuesto, promover la vinculación a sistemas de evaluación por pares. Necesitamos que el costo de estas nuevas terapias realmente compense los desenlaces que estamos viendo en nuestros pacientes. Muchísimas gracias por escucharnos y después podemos discutirlo. Un saludo.